Espíritu Santo, quita el miedo que me paraliza. Ya no sé el siguiente paso. El miedo que hoy te paraliza no empezó gritando, empezó susurrando en los rincones más cansados de tu mente. Llegó en esos días en los que estabas agotado, cuando tu corazón pedía una señal y lo único que recibió fue silencio. Ese miedo no es solo una emoción, es una prisión invisible que aprieta sin avisar, que te roba el aire y te convence de que ya no sabes cuál es el siguiente paso. Y mientras intentas entender qué te está pasando, sientes que tu propia fe retrocede un poco más, como si la luz que antes te guiaba ya no lograra atravesar la confusión que te rodea. Pero escucha esto, como si Jesús mismo se acercara ahora y hablara directamente a tu alma. Ese miedo no revela tu final, revela tu límite, y es justo ahí donde el Espíritu Santo empieza a moverse. Porque cuando tus fuerzas ya no responden, cuando tu lógica ya no da respuestas, cuando tus planes se rompen y tu corazón se pregunta si ainda há saída, es en ese punto exacto donde la presencia de Dios entra con autoridad silenciosa. No entra haciendo ruido, entra con claridad, entra con la verdad que rompe cadenas, entra con la ternura que restaura tu confianza, entra con la luz que te recuerda que no estás perdido, estás siendo preparado. Tú no dejaste de avanzar porque eres débil. Dejaste de avanzar porque una batalla espiritual empezó a tocar tu identidad. Y mientras tú creías que estabas paralizado, el Espíritu Santo estaba observando cada pensamiento, cada duda, cada lágrima escondida. Él no está esperando que tú encuentres una salida. Él está abriendo una salida que tú aún no ves. Por eso, aunque tu mente te diga que no sabes cuál es el siguiente paso, el Espíritu ya está posicionando tu vida para que camines con seguridad, aunque ahora no sientas nada. Porque no es tu emoción la que te guía, es la presencia que camina dentro de ti, el instante exacto en que la fe se apaga y el miedo toma el control. Hay un momento en la vida en el que la fe no desaparece de golpe, sino que se desgasta en silencio. No es una caída brusca, es un goteo lento que ocurre cuando tu alma se cansa de esperar respuestas que no llegan en el tiempo que imaginaste. Tú sigues creyendo, pero algo dentro de ti empieza a quedarse sin fuerzas y sin darte cuenta entras en un estado donde la confianza se debilita y el miedo comienza a ocupar el espacio que antes era tu refugio. Es ese instante casi imperceptible en el que tu mente deja de hablar con Dios y empieza a hablar con la ansiedad. Y cuando eso pasa, el miedo se vuelve una voz que parece lógica, convincente y urgente. Esa voz te dice que no estás listo, que no eres capaz, que algo saldrá mal, y lo repite tanto que terminas dudando del propósito que una vez te llenó de esperanza. Este es el terreno más vulnerable para cualquier creyente, porque la distorsión no empieza afuera, empieza adentro. La duda entra con pequeñas preguntas, insinuaciones que parecen inocentes, pero que empiezan a construir una realidad que no proviene de Dios. Te hace ver riesgos que no existen, te muestra escenarios que nunca pasarán, te roba la paz que necesitas para escuchar al Espíritu Santo. Y lo más peligroso es que el miedo se activa, sobre todo cuando estás cansado emocionalmente, cuando no te diste permiso para descansar, cuando tu alma pide respirar y tú sigues exigiéndote como si fueras incansable. El enemigo sabe que el cansancio es un terreno fértil para sembrar confusión, porque cuando el cuerpo está agotado y la mente saturada, el corazón pierde claridad. Pero escucha esto ahora con atención. Si en este instante sientes que tu fe se está apagando, no significa que Dios se alejó. Significa que estás en el punto exacto donde el Espíritu Santo empieza a intervenir de una forma que no depende de tus fuerzas. Él no necesita tu ánimo para actuar, no necesita tu claridad para guiarte, no necesita que te sientas fuerte para levantarte.
Cuando el miedo toma el control, el espíritu empieza a trabajar en áreas donde tú ya no tienes resistencia. Y mientras tú piensas que estás retrocediendo, en realidad estás siendo llevado a un terreno donde la presencia de Dios podrá hablarte sin competencia, sin ruido y sin máscaras. Este es el momento en que el cielo se acerca a tu fragilidad para recordarte que no perdiste la fe, solo perdiste el ritmo, y el espíritu está listo para devolverte el paso que creías haber olvidado. El miedo espiritual como ataque a tu propósito. El miedo que hoy te detiene no es una emoción aislada, es un ataque estratégico contra aquello que Dios depositó en ti. No viene para asustarte, viene para desconectarte de tu propósito. El enemigo no pierde tiempo atacando áreas que no tienen relevancia espiritual. Él mira directamente hacia los lugares donde tu vida tiene impacto, hacia los sueños que Dios puso en tu espíritu, hacia los pasos que podrían cambiar tu historia y tocar a otros. Por eso, cuando sientes un miedo que te paraliza de forma irracional, cuando tu corazón se aprieta sin motivo, cuando una voz interna te dice que no avances, aunque sabes que deberías, no estás frente a un miedo emocional. Estás frente a un miedo espiritual que intenta cortar la línea entre tu alma y tu destino. Este tipo de miedo no llega para avisarte de un peligro real, llega para deformar la visión que Dios te dio. Te muestra un futuro roto, aun cuando el cielo ya declaró victoria sobre tu camino. Te hace creer que si avanzas todo saldrá mal, aunque el Espíritu Santo esté soplando dirección dentro de ti. Este miedo está diseñado para frenar movimientos que liberarían tu propósito, porque cada avance tuyo amenaza territorios que el enemigo quiere mantener en oscuridad. Por eso, sientes una resistencia interna tan fuerte. No es incapacidad, es guerra espiritual. No es inseguridad, es ataque dirigido. No es falta de preparación, es sabotaje disfrazado de precaución. Y aquí es donde necesitas escuchar con claridad lo que Dios te dice en este momento. Tu propósito siempre será atacado en la fase previa a tu expansión. Siempre. Antes de un nuevo nivel viene una nueva presión. Antes de un nuevo capítulo viene una nueva batalla. Antes de un nuevo paso viene un miedo que intenta convencerte de que no estás listo. Pero no es casualidad. Si el enemigo está atacando tu propósito con tanta fuerza, es porque tu vida está a punto de cruzar un punto donde el cielo quiere abrir puertas que tú aún no logras ver. Ese miedo que intentó detenerte se está convirtiendo en la prueba más clara de que tu propósito está vivo, activo y en movimiento. Porque si no hubiera destino, no habría resistencia. El Espíritu Santo no te muestra tu propósito solo para inspirarte, te lo muestra para recordarte que existe una fuerza mayor que tu miedo. Él te guía, porque sabe que tu vida tiene un impacto que va más allá de lo que imaginas. Y mientras el miedo intenta cerrarte, el Espíritu está abriendo dentro de ti una valentía que no nace de tu carácter, sino de tu llamado. Es aquí donde empieza tu despertar espiritual, porque cuando entiendes que el miedo es un ataque contra tu propósito, también entiendes que avanzar es tu forma de vencerlo, como el Espíritu Santo identifica tus temores antes que tú mismo. Hay temores que tú ni siquiera sabes poner en palabras, pero el Espíritu Santo ya los vio mucho antes de que los sintieras. Él no necesita que expliques lo que te está paralizando, porque conoce las raíces que tú aún no has descubierto. Conoce los pensamientos que escondiste bajo ocupaciones, las heridas que decidiste ignorar y los recuerdos que te siguieron aunque intentaste dejarlos atrás. Mientras tú crees que el miedo apareció de repente, el Espíritu ya estaba observando cada señal interna, cada tensión emocional, cada sombra que comenzó a crecer dentro de ti. Él discierne lo que tus propios ojos no alcanzan a ver. Y es aquí donde ocurre algo que mucha gente no entiende. El Espíritu Santo no espera tu oración para empezar a actuar.
Él se mueve antes de que tú abras la boca. Cuando tu corazón está inquieto, Él ya está trabajando. Cuando tu mente comienza a oscurecerse, Él ya está iluminando lo que podría destruir tu paz. Cuando tus pensamientos se aceleran, Él ya está poniendo orden dentro de ti, aun cuando tú no sientes nada. Porque el espíritu no depende de tu claridad emocional, depende de la verdad que Él mismo estableció sobre tu vida. Y esa verdad no cambia por tu miedo. El espíritu ve tus temores desde dentro, no desde fuera. Sabe cuál miedo nació del cansancio, cuál nació de una mentira, cuál nació de una herida antigua, cuál nació de una expectativa rota. Y porque Él conoce el origen, también conoce la salida. Él identifica tus temores antes que tú, no para exponerte, sino para protegerte. No para juzgarte, sino para prepararte. No para que te sientas débil, sino para que entiendas que nunca estuviste solo dentro de esa batalla mental. Mientras tú intentabas disimular tu miedo para seguir funcionando, el Espíritu Santo estaba entrando en los lugares donde tu alma ya no tenía más fuerza. Él visita tus zonas ocultas, camina por tus pensamientos más silenciosos, levanta lo que tu corazón dejó caer y se mueve en lo profundo sin hacer ruido para que cuando llegue la hora de avanzar, tu espíritu esté más fuerte que tu temor. Y si hoy estás escuchando esto, es porque el Espíritu ya está tocando el miedo que intentó detenerte. Él no vino solo para revelarte que tienes temor. Vino para demostrarte que ya lo está desarmando desde dentro. Cada sensación, cada incomodidad, cada momento de introspección que estás viviendo ahora no es casualidad, es intervención divina en tiempo real. Y lo que Él empezó en secreto, pronto lo verás reflejado en pasos seguros que tú mismo no sabrás explicar. El peligro de la inmovilidad. Cuando no decidir también es una decisión. Hay un punto en la vida donde el miedo no solo te asusta, sino que te detiene por completo. No avanzas, no retrocedes, simplemente te quedas quieto esperando una señal que nunca parece llegar. Y esa inmovilidad se vuelve tan sutil que empiezas a justificarla como prudencia, cuando en realidad se ha convertido en una prisión emocional y espiritual. Lo más engañoso es que no decidir parece inofensivo, pero en el mundo espiritual, la falta de movimiento también es un movimiento. Es una puerta que se deja abierta para que la duda siga entrando. Es un retraso que consume tu fe por desgaste. Es un terreno donde la confusión crece porque nada está siendo confrontado. Cuando el miedo toma el control y te paraliza, tu mente empieza a construir una narrativa peligrosa. Te convence de que quedarte donde estás es más seguro que intentar avanzar. Te dice que esperar un poco más es lo más sabio, aunque en tu interior sabes que esa espera no viene del Espíritu Santo. La verdad es que la inmovilidad roba más de lo que imaginas. Te roba tiempo, te roba paz, te roba visión, te roba oportunidades que no volverán. Y cada día en que te quedas detenido, tu corazón pierde sensibilidad para escuchar la dirección divina. No es porque Dios se calle, es porque la parálisis interna hace que su voz se mezcle con tus temores. Pero escucha esto ahora con honestidad y sin filtros. El miedo te quiere inmóvil, porque sabe que un solo paso tuyo en la dirección correcta puede romper toda estrategia en tu contra. Un solo movimiento de obediencia puede activar puertas que estaban cerradas. Un solo avance puede debilitar todo argumento que el enemigo construyó dentro de tu mente. Por eso la resistencia se intensifica cuando estás a punto de moverte. Por eso el cansancio aumenta cuando te acercas a una decisión importante. No es casualidad, es guerra espiritual por tu avance. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo, no como un motivador, sino como guía. Él no te empuja con fuerza, te impulsa con revelación.
Te muestra que quedarte quieto desde el miedo nunca será una opción segura. Te recuerda que la fe no se alimenta de certezas, sino de pasos. Te enseña que el movimiento es espiritual incluso cuando parece pequeño, porque cada vez que decides avanzar, aunque sea 1 milímetro, aunque sea temblando, aunque sea sin entender todo, tú estás declarando que tu confianza está en Dios y no en tus sensaciones. Si hoy te encuentras paralizado, el Espíritu Santo no te condena por eso. Él está revelándote lo que esa parálisis está intentando robar. Y te está diciendo con claridad: moverse no es arriesgarse, es obedecer. Avanzar no es imprudencia, es fe. Esperar eternamente no es sabiduría, es desgaste. Tu siguiente paso no depende de lo que sientes, sino de lo que el cielo ya decretó sobre ti. Y mientras el miedo intenta detener tu historia, el Espíritu está listo para activarla nuevamente. La mentira disfrazada, el miedo que se presenta como prudencia. Hay un tipo de miedo que es más peligroso que todos los demás. No grita, no te sacude, no te desespera. Al contrario, se disfraza de prudencia, de cautela, de supuesta madurez espiritual. Te habla con frases que suenan sabias, como espera un poco más, no es el momento, no te precipites. Pero en el fondo está construyendo una prisión que limita tu crecimiento, tu fe y tu obediencia. Este miedo no quiere asustarte, quiere convencerte. Quiere parecer razonable para que tú lo aceptes sin cuestionarlo, porque si lo aceptas, deja de verse como miedo y empieza a verse como una decisión sensata. Y ahí es donde tu propósito empieza a ser retrasado, no por ataques fuertes, sino por voces suaves. Este miedo disfrazado trabaja en silencio dentro de tu mente, se aprovecha de tus heridas, de tus decepciones pasadas, de las veces en que algo no salió como imaginabas. Te recuerda esas experiencias para crear una narrativa, que ser cauteloso es la mejor opción, que no avanzar te mantiene seguro, que evitar el riesgo es protegerte. Pero lo que este miedo no te dice es que Dios nunca construyó un camino espiritual basado en evitar, sino en obedecer. No te llama a permanecer escondido, te llama a confiar. No te pide que esperes señales eternas, te pide que respondas cuando Él habla. Y el enemigo sabe que si logra convencerte de que tu inmovilidad es prudencia, jamás vas a reconocer la raíz del problema. Por eso este miedo se adapta a tu espiritualidad. Habla como tú, piensa como tú, se esconde detrás de tu deseo de hacerlo todo correctamente. Pero si observas con sinceridad, verás que detrás de esa prudencia hay agotamiento emocional, inseguridad, dudas no resueltas y un temor profundo a equivocarte. Prudencia verdadera es guiada por el Espíritu Santo. Miedo disfrazado es guiado por la inseguridad. Y las dos voces no se parecen aunque intenten sonar iguales. El Espíritu Santo nunca te paraliza. Nunca te deja congelado frente a lo que Él mismo te pidió. Nunca te hace sentir que debes esconder tu llamado para evitar problemas. Cuando Él guía, siempre hay claridad. Cuando Él advierte, siempre hay paz en la instrucción. Cuando Él frena, nunca es por temor, es por protección. La diferencia es que la prudencia espiritual trae descanso, mientras el miedo disfrazado trae inquietud. La prudencia te permite respirar. El miedo te obliga a quedarte inmóvil. La prudencia abre caminos. El miedo los cierra antes de que los mires. Por eso el Espíritu está hablando contigo ahora, para que reconozcas la voz que te ha detenido. Porque mientras tú creías que estabas siendo sensato, tu propósito estaba siendo ralentizado por una narrativa que no venía de Dios. Él está iluminando lo que parecía confusión, para que entiendas que no estás siendo llamado a esperar eternamente, sino a discernir.
Este discernimiento no nace del análisis excesivo, nace de la presencia, no viene de pensar más, viene de obedecer mejor. Y cuando reconoces que esta voz no es prudencia, sino miedo disfrazado, algo se rompe por dentro. Se rompe la duda, se rompe la mentira, se rompe la sensación de incapacidad. El Espíritu Santo empieza a despertar tu valentía con una luz tan clara que te muestra que ya estabas listo hace tiempo. Solo estabas reprimido por una emoción que aprendió a disfrazarse bien. Ahora sabes que no estás detenido porque era lo correcto, sino porque estabas siendo engañado. Y es aquí donde tu espíritu empieza a recuperar el paso que el miedo intentó robarte. La voz del miedo versus la voz del espíritu. ¿Cómo se diferencian en tu interior? Dentro de ti hay dos voces que nunca hablan el mismo idioma. Una presiona, la otra guía. Una te acelera, la otra te calma. Una te confunde, la otra te ordena. Y aunque las dos parecen surgir desde tu propio corazón, solo una viene de Dios. La voz del miedo aparece siempre con urgencia, como si todo fuera una amenaza inmediata. Te dice que si decides algo ahora, te equivocarás. Te hace imaginar escenarios dolorosos, finales trágicos, fracasos inevitables. Es insistente, repetitiva, obsesiva. Te habla como si quisiera ayudarte, pero en realidad te encierra en un estado de alerta que desgasta tu alma. Esa voz te roba la paz incluso cuando no hay ningún peligro real, porque opera desde la ansiedad, no desde la verdad. La voz del Espíritu Santo es completamente diferente. No compite, no grita, no agota. Es una voz que llega como un pensamiento sereno, como una convicción que no depende de emociones, como una claridad que aparece incluso cuando tu mente está cansada. La voz del Espíritu no te presiona a decidir de inmediato, pero tampoco te permite quedarte paralizado por miedo. Él te guía con firmeza suave, con una dirección que se siente correcta, incluso cuando el camino parece desafiante. Su voz trae orden a tus ideas, calma a tus emociones y descanso a tu espíritu. Cuando Él habla, nada dentro de ti se desorganiza. Al contrario, todo parece encontrar un lugar. La diferencia es tan profunda que, si observas con honestidad, podrás distinguirla. El miedo usa tu pasado para predecir tu futuro. El espíritu usa la verdad de Dios para redirigir tu presente. El miedo exagera tus debilidades. El espíritu recuerda tu propósito. El miedo te hace sentir incapaz. El espíritu te recuerda que no estás solo. El miedo te cierra caminos. El espíritu te muestra puertas. El miedo quiere paralizarte. El espíritu quiere impulsarte. El miedo te empuja hacia la confusión. El espíritu te atrae hacia la claridad. La voz que te deja inquieto no viene de Dios. La voz que te permite respirar sí viene de Él. Y aquí hay algo que transforma todo. Muchas veces tú crees que no escuchas al Espíritu porque no sientes nada extraordinario. Pero el Espíritu no siempre habla con emoción, habla con dirección. No siempre te sacude, muchas veces te estabiliza. No siempre provoca lágrimas, muchas veces provoca certeza. Y en un mundo donde la ansiedad grita, la voz suave del Espíritu parece pequeña, pero es la única que tiene poder para detener la tormenta interna. Él no necesita competir, porque la verdad no compite, solo ilumina. Si hoy te sientes confundido entre las dos voces, observa el fruto de cada una. La voz que te asusta no viene de Dios. La voz que te culpa no viene de Dios. La voz que te detiene sin propósito no viene de Dios. Pero la voz que te recuerda quién eres, la voz que te señala un camino aunque sea pequeño, la voz que te da paz incluso antes de ver resultados, esa sí viene del Espíritu. Él está ahí ahora mismo, hablándote de un modo que no busca imponerse, sino revelarte que tu camino no terminó.
Él te está mostrando que, aunque el miedo haya hablado fuerte, la verdad del cielo siempre tiene la última palabra dentro de ti. Cómo el Espíritu Santo rompe la parálisis emocional desde adentro. La parálisis emocional no se rompe desde el exterior. No se rompe con un cambio de circunstancias, ni con nuevas oportunidades, ni con palabras de motivación. Se rompe desde lo profundo, en un lugar donde solo el Espíritu Santo puede entrar. Ese lugar que tú mismo evitas, porque sabes que ahí guardaste temores que te marcaron, decisiones que no entendiste, heridas que no te atreviste a confrontar. La gente mira tu silencio y piensa que estás tranquilo, pero dentro de ti hay un peso que no logras explicar. Un bloqueo que no desaparece aunque ores, aunque intentes mantenerte fuerte, aunque te ocupes para no pensar. Esa inmovilidad es interna y es por eso que solo una intervención divina puede transformarla. El Espíritu Santo no empieza rompiendo la parálisis desde lo visible, empieza desde los centros más profundos del alma, tus memorias, tu identidad, tus interpretaciones, tus percepciones sobre ti mismo y sobre Dios. Él va hasta el origen del miedo que te detuvo. Entra en el recuerdo que todavía duele aunque digas que está superado. Entra en el pensamiento que repetiste tantas veces que ya creíste que era verdad. Entra en la inseguridad que aprendiste a disfrazar de madurez. Entra en la sensación de fracaso que nunca confesaste. Él toca esas áreas sin derrumbarte, pero también sin permitir que sigan gobernando tu vida. La forma en que el Espíritu Santo rompe la parálisis es sorprendente, porque no empieza por tus manos, empieza por tu corazón. Cambia la manera en que ves lo que te asusta. Cambia el significado que le diste a la derrota. Cambia la interpretación que hiciste del silencio de Dios. Cambia tu percepción de incapacidad por una convicción de propósito. Y lo más impactante es que lo hace incluso cuando tú no estás consciente de que algo está cambiando. Tú crees que sigues igual, pero tu espíritu empieza a fortalecerse sin que tú lo sientas. La ansiedad empieza a perder fuerza. La duda empieza a quedarse sin argumentos. La tristeza deja de tener la última palabra. Y de repente, un día, algo dentro de ti respira diferente. No sabes explicar por qué, pero el miedo ya no pesa como antes. El espíritu no te levanta empujándote, te levanta reordenando lo que estaba roto dentro de ti. Él quita el poder del miedo porque expone la mentira que lo sostenía. Te muestra que no estás solo. Te recuerda que no fuiste abandonado. Te enseña que tu historia no terminó cuando tu fe se debilitó. Te revela que tu parálisis no era señal de derrota, era señal de que estabas a punto de experimentar una restauración profunda. Y cuando ese proceso interno empieza a completarse, algo extraordinario sucede. Tu alma se vuelve capaz de moverse incluso antes de que tus circunstancias cambien. Cuando el espíritu rompe la parálisis emocional, tú recuperas la capacidad de decidir. Recuperas la fuerza de intentar, recuperas la claridad que se había nublado, recuperas la sensibilidad para escuchar la dirección de Dios. Lo que antes te detenía ya no tiene autoridad. Y cuando el miedo intenta volver, se encuentra con una verdad que ya no puedes ignorar. Lo que el Espíritu restauró dentro de ti no puede ser destruido por la voz del temor. Cuando Dios te mueve sin que tú sientas que te estás moviendo. Hay temporadas en las que te preguntas por qué todo está tan silencioso, por qué no sientes motivación, por qué tus emociones no acompañan tu fe, por qué tu corazón parece apagado aunque sigas creyendo. En esas temporadas tú piensas que estás estancado, pero el cielo te mira y dice exactamente lo contrario. Mientras tú sientes inmovilidad, Dios está moviendo cosas dentro de ti que tus sentidos todavía no pueden percibir.
Él está trabajando en áreas profundas donde tus emociones no alcanzan, donde tu lógica no entra y donde tu esfuerzo humano no puede intervenir. Y aunque sientas que nada cambia, tu espíritu está siendo reposicionado paso a paso. Dios no siempre te mueve con señales visibles. Muchas veces te mueve en silencio, te mueve cerrando puertas que tú todavía no entiendes, te mueve quitando personas que ya no encajaban en tu propósito, te mueve permitiendo incomodidades que te obligan a mirar donde antes no mirabas, te mueve retirando el peso emocional que sostenía tu miedo y te mueve, sobre todo, fortaleciendo áreas internas que tú dabas por perdidas. Tú crees que estás detenido, pero lo que realmente sucede es que estás siendo reorientado. Es el tipo de avance que no se siente en las emociones, pero se manifiesta en la dirección. Lo que te confundió es que aprendiste a medir el avance por lo que sientes, no por lo que Dios está haciendo. Pero hay momentos en los que Dios decide trabajar sin pedir tu percepción, porque si dependiera de tus emociones, retrocederías al primer día de cansancio. Por eso, Él mueve tu vida aun cuando tú no lo percibes. Porque si esperara a que tú sintieras ánimo, valentía o claridad, muchas promesas jamás se cumplirían. Él no depende de tu fuerza emocional, depende del propósito que Él mismo sembró dentro de ti. Y ese propósito no se paraliza solo porque tú no sientes nada. Dios te mueve sin que lo notes cuando quita los pensamientos que te hundían, cuando reduce el ruido interno que te confundía, cuando te hace perder interés por lo que no era para ti, cuando desacredita las mentiras que te detenían, cuando rompe patrones que tú repetías sin darte cuenta, cuando reordena tu identidad en silencio. Y es por eso que, aunque sientas que no estás avanzando, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que hace unos meses. Algo cambió en tu manera de ver, de pensar, de interpretar, de reaccionar. Ese cambio no nació de ti, nació del Espíritu moviéndote desde dentro. Dios te mueve también cuando bloquea caminos que tú insistías en seguir, no para castigarte, sino para protegerte. El cierre que te frustró puede haber sido el avance que te salvó. La espera que te agotó puede haber sido el proceso que te fortaleció. El silencio que te desesperó puede haber sido la herramienta que purificó tu discernimiento. Así trabaja Dios. Mientras tú buscas movimiento externo, Él produce transformación interna, y esa transformación, tarde o temprano, te empuja hacia un nuevo capítulo sin que tú sepas en qué momento diste el primer paso. Un día despiertas y te das cuenta de algo inesperado. Ya no piensas como antes, ya no temes lo que antes te dominaba, ya no retrocedes frente a lo que antes te intimidaba, ya no cargas el mismo peso. Ya no escuchas las mismas voces, y ahí entiendes que no estabas estancado, estabas siendo preparado, estabas siendo trasladado espiritualmente a un lugar donde tu fe podría sostener lo que viene. Dios te estaba moviendo sin que tú lo sintieras, porque si lo hubieras sentido, habrías intentado controlar lo que solo Él podía hacer. Y ahora, aunque no tengas todas las respuestas, algo profundo ya se movió dentro de ti. Lo que viene no depende de lo que sientes, depende de lo que Dios está construyendo en silencio. Ese es el movimiento más poderoso del cielo, aquel que transforma tu interior antes de transformar tu camino. El siguiente paso ya existe, aunque tú aún no lo ves. Lo que más te desespera en este momento no es el miedo en sí, es la sensación de no saber cuál es el siguiente paso. Esa sensación de caminar con los ojos vendados, de intentar avanzar pero sin dirección clara, de sentir que cualquier movimiento podría ser un error. Y mientras luchas con esa confusión interna, empiezas a pensar que Dios está en silencio, que no te responde, que no te muestra nada. Pero la verdad espiritual es completamente diferente.
El siguiente paso ya existe. No está perdido, no está oculto por accidente, no está indefinido. Dios ya lo preparó antes de que tú sintieras esta crisis, antes de que el miedo te paralizara, antes de que tu corazón se llenara de dudas. Tú no estás esperando una respuesta. La respuesta está esperando que tú recuperes la sensibilidad para verla. Dios siempre prepara el camino antes de revelar el camino. Esa es la razón por la que a veces sientes oscuridad. No porque no haya dirección, sino porque tu visión está siendo ajustada. El Espíritu Santo nunca improvisa. Él no funciona reaccionando a tus emociones. Él guía desde el propósito, no desde el temor. Eso significa que tu siguiente paso no depende de tus sensaciones del día, sino del diseño que el cielo estableció antes de que tú siquiera entendieras que ibas a necesitar esta guía. Tú sientes incertidumbre, pero Dios ve claridad. Tú sientes confusión, pero Dios ve un mapa completo. Tú sientes parálisis, pero Dios ve movimiento. Y lo que Él ve pesa más que lo que tú sientes. Parte de la angustia que estás viviendo se debe a que intentas descubrir el siguiente paso usando la lógica. Pero los caminos de Dios nunca empiezan en la lógica, empiezan en la obediencia. Él no te muestra el final para que entiendas, te muestra un inicio para que confíes. Y cada vez que tú intentas controlar el proceso, más se nublan tus pensamientos, porque el siguiente paso no se descubre pensando más, se descubre rindiéndose mejor. El Espíritu Santo no necesita que entiendas cada detalle, necesita que permitas que Él dirija incluso cuando la ruta no te parece completa. Esa es la diferencia entre caminar por fe y caminar por ansiedad. La ansiedad exige un mapa. La fe necesita una instrucción. Lo que tú no ves ahora, Dios lo tiene perfectamente establecido. No estás en un laberinto sin salida, estás en una transición donde tu discernimiento está siendo afinado. Y aunque te cueste creerlo, la confusión que hoy sientes es evidencia de que estás cerca de un giro importante, de un movimiento nuevo, de una puerta que se abrirá justo cuando parezca que ya no puedes seguir esperando. Cada vez que el enemigo intenta sembrar miedo respecto al futuro, es porque el cielo ya aseguró ese futuro. Si estuvieras destinado a quedarte donde estás, no sentirías esta presión interna. La presión es señal de que hay un paso esperando. El Espíritu Santo está trabajando ahora mismo para que puedas reconocer ese paso cuando llegue el momento. Él está ajustando tu visión interna, retirando el ruido que distorsiona, fortaleciendo tu espíritu para que puedas responder sin vacilar. Lo que hoy parece silencio, mañana será claridad. Lo que hoy parece un vacío, mañana será dirección. Lo que hoy te paraliza, mañana será el testimonio de cómo Dios guió tu vida de una manera que tú jamás habrías imaginado. El siguiente paso ya está escrito en tu historia espiritual, y aunque tus ojos todavía no lo vean, tu espíritu ya está siendo preparado para caminarlo con seguridad. La unción que vence el miedo, cuando la presencia reemplaza la duda. Hay batallas que no se ganan pensando mejor, ni analizando más, ni tratando de controlar cada detalle. Hay batallas que solo se ganan cuando la presencia de Dios entra y ocupa el espacio que la duda usó para crecer. Porque el miedo no se derrota con fuerza emocional, se derrota con unción. La unción no es un sentimiento, es una autoridad espiritual que entra en tu interior y desactiva todo aquello que intentó paralizarte. La unción no discute con el miedo, no negocia con la ansiedad, no intenta convencerte con argumentos. La unción llega como una presencia que lo cambia todo sin necesidad de explicarse. Y cuando llega, la duda pierde voz, pierde fuerza, pierde derecho. La unción del Espíritu Santo no solo te fortalece, te reorganiza,
reordena tu identidad, reordena tus pensamientos, reordena tu percepción sobre lo que está delante de ti. Donde antes veías amenaza, ahora ves dirección. Donde antes sentías incapacidad, ahora sientes una valentía que no nació de ti, sino de Dios dentro de ti. La unción te da una convicción que no depende de tus emociones, porque nace del propósito que el cielo ya estableció. Y cuando esa presencia llena tu espíritu, el miedo deja de ser un gigante y se convierte en una sombra que ya no tiene poder. Lo que la gente no entiende es que el miedo no se rompe por repetición de versículos, se rompe cuando esos versículos se vuelven vida dentro de ti. La palabra sin presencia informa, pero la palabra con unción transforma. Y es esa transformación interna la que le quita fuerza al miedo. Cuando la unción toca tu corazón, tú no te vuelves más fuerte, tú te vuelves más consciente de quién está contigo. Ya no avanzas confiando en tu capacidad, avanzas confiando en la autoridad del Espíritu. Ya no dependes del ánimo del día, dependes de la presencia que no cambia. Ya no te mueves por impulso, te mueves por dirección. La duda siempre intentará negociar con tu mente, pero la presencia no negocia nada. Cuando el Espíritu Santo entra, Él establece verdad. Verdad sobre quién eres, verdad sobre lo que puedes enfrentar, verdad sobre el camino que tienes delante, verdad sobre el propósito que Él mismo plantó en tu interior. Y esa verdad, una vez revelada, no puede ser anulada por ningún miedo. La unción no te da una emoción momentánea, te da una fuerza espiritual permanente que se activa justo cuando más la necesitas. Lo más poderoso es que la unción no solo vence el miedo, lo reemplaza. Sustituye pensamientos que te hundían por convicciones que te levantan. Cambia la pregunta, ¿y si sale mal?, por la certeza, Dios está en esto. Cambia la inseguridad por dirección. Cambia la ansiedad por descanso. Cambia la parálisis por movimiento. Cambia el silencio por propósito, porque cuando la presencia entra, la duda ya no encuentra espacio donde alojarse. Si hoy sentías que estabas perdiendo la batalla contra el miedo, no era porque eres débil, era porque estabas peleando solo. La unción viene para recordarte que no te corresponde vencer con tus fuerzas, sino rendirte para que el Espíritu venza por ti. Él está tocando tu interior ahora mismo, removiendo la duda que te detenía, iluminando lo que antes parecía confuso, fortaleciendo lo que se había debilitado. Y cuando esta unción termina de reposar sobre ti, el miedo no tendrá otra opción que retroceder. ¿Cómo caminar cuando no sabes qué hacer? La fórmula espiritual del movimiento mínimo. Hay momentos en los que avanzar parece imposible. No porque no quieras, sino porque tu mente está saturada, tu corazón está cansado y tus emociones parecen desconectadas de tu fe. Intentas tomar decisiones, pero cada una parece incierta. Buscas una señal clara, pero el cielo permanece en silencio, y es justo en esa sensación de bloqueo cuando el Espíritu Santo te enseña un principio que transforma vidas, el movimiento mínimo. Un paso pequeño, un acto sencillo, una obediencia humilde. No se trata de hacer mucho, se trata de no quedarse detenido, porque en la vida espiritual, un movimiento pequeño hecho con fe tiene más poder que 10 decisiones hechas con miedo. El problema es que creciste creyendo que avanzar siempre se siente como un salto grande, como una revelación intensa, como una emoción fuerte. Pero la verdad es que la mayoría de los avances espirituales ocurren en movimientos discretos, simples, silenciosos. Cuando el Espíritu Santo te pide que avances, Él no te exige tener toda la claridad del mundo. Te pide la disposición de confiar incluso cuando la ruta aún parece borrosa. Porque no es la magnitud del paso lo que activa la obra de Dios. Es la rendición del corazón que decide moverse aunque no lo entienda todo. Ese es el movimiento mínimo.
el paso que nace de la obediencia, no de la seguridad emocional. Caminar sin saber qué hacer significa reconocer que tu confianza no está en tu capacidad de decidir, sino en la fidelidad de Dios que te guía. Significa decir, no veo todo, pero veo lo suficiente para obedecer. Y el Espíritu Santo comienza a mostrarte qué tipo de movimiento necesitas. Tal vez es descansar cuando estás agotado, tal vez es renunciar a una carga que no te pertenece, tal vez es llamar a alguien que dejaste de escuchar, tal vez es orar 5 minutos más cuando tu mente quiere rendirse. No parece grande, pero cambia tu dirección. Son esos movimientos pequeños los que alinean tu espíritu con el propósito que Dios preparó. El miedo siempre te exigirá certezas antes de avanzar, pero la fe solo necesita un paso. Y ese paso abre puertas que estaban cerradas, no por falta de oportunidad, sino por falta de movimiento. Cuando das un paso pequeño, aunque sea temblando, Dios mueve lo que tú no puedes mover. Él activa conversaciones, prepara encuentros, alinea circunstancias, abre caminos. Él hace lo grande, mientras tú haces lo posible. Y ese es el secreto. No te corresponde hacer lo imposible, te corresponde hacer lo disponible. El Espíritu Santo no necesita que tú avances rápido, necesita que avances con Él. Mientras tu mente busca un plan completo, Dios solo te está pidiendo un acto de rendición. Ese acto puede ser decidir confiar de nuevo, puede ser dejar de huir del llamado, puede ser volver a orar aunque te sientas seco, puede ser abrir tu Biblia cuando tu corazón está frío. Es así como empieza el movimiento que derrota la parálisis. Un acto sencillo, un paso mínimo, un gesto que cambia tu espíritu antes de cambiar tu camino. Y cuando ese paso se da, algo sobrenatural ocurre. El miedo pierde fuerza, la confusión pierde dominio, la ansiedad pierde volumen. Tu espíritu se alinea con la voz del cielo, y lo que parecía oscuro comienza a iluminarse. No fue magia, fue obediencia. No fue casualidad, fue movimiento. No fue una emoción repentina, fue la presencia del Espíritu respondiendo a tu disposición de confiar. Porque cada vez que tú das un paso pequeño, Dios responde con una puerta grande, y ese es el principio que hoy te está revelando. No necesitas entender todo, solo necesitas moverte un poco para que el cielo empiece a moverlo todo. El día en que el Espíritu te toma de la mano y te mueve al destino que temías se enfrenta. Hay un momento en la vida en el que todo lo que parecía imposible comienza a alinearse sin que tú hagas esfuerzo alguno. No porque te volviste más valiente, no porque resolviste tus dudas, no porque de repente encontraste claridad, sino porque el Espíritu Santo tomó tu mano y empezó a conducirte hacia el destino que siempre fue tuyo, incluso cuando tú ya no sabías cómo caminar. Ese día no llega con una emoción intensa ni con un milagro visible. Llega como una certeza suave, como un despertar interno que no puedes explicar, como una paz que sustituye la ansiedad que te controlaba. Es el día en que descubres que el miedo no se venció por tu fuerza, sino por la presencia que decidió habitar dentro de ti, incluso cuando te creías incapaz. Ese día no es un día de aplausos, es un día de restauración. Es el día en que te das cuenta de que todas las noches en las que lloraste en silencio no fueron ignoradas. Cada momento en el que sentiste que tu fe se rompía fue observado con ternura por el cielo. Cada oración que dijiste sin sentir nada fue recogida como una semilla espiritual que ahora empieza a dar fruto. Y es por eso que el Espíritu te toma de la mano, porque sabe que si dependieras de tus emociones, nunca cruzarías la puerta que está delante de ti. Él no te guía porque eres fuerte, te guía porque eres amado. No te impulsa porque confías, te impulsa porque Él confía en el propósito que Él mismo plantó dentro de ti. Cuando el Espíritu te toma de la mano,
el miedo pierde todo el poder que tuvo sobre ti. No porque desaparezca, sino porque ya no puede detenerte. Lo que antes te paralizaba ahora se convierte en un recordatorio de todo lo que Dios transformó en tu interior. Lo que antes te hacía retroceder, ahora te impulsa a avanzar. Lo que antes te robaba la paz, ahora confirma que el Espíritu está contigo en cada paso. Y cada vez que miras hacia atrás, no ves un camino de vergüenza, ves un camino de gracia, un camino donde Dios te sostuvo incluso cuando tú pensaste que estabas caminando solo. Ese día también descubres algo más profundo. Lo que temías enfrentar no era un monstruo, era una puerta. Una puerta que te parecía grande porque tu corazón estaba cansado, una puerta que te parecía oscura porque el miedo distorsionó tu visión, una puerta que evitaste porque te sentías pequeño. Pero cuando el Espíritu está contigo, tus pasos dejan de ser pequeños. No porque cambió el tamaño de tus pies, sino porque cambió el tamaño de tu fe. De repente, lo que antes parecía imposible, ahora parece inevitable. No por presión, sino por destino. No por obligación, sino por propósito. Y lo más poderoso ocurre cuando das ese primer paso hacia lo que tanto temías. No sientes el terremoto emocional que imaginabas. No sientes la carga que te advertía tu ansiedad. No sientes el peso de la inseguridad que te paralizó tantas veces. Sientes algo completamente diferente, paz. Una paz que no viene de la lógica, una paz que no depende de si las circunstancias cambian, una paz que solo puede provenir del Espíritu Santo tomando el control. Esa paz es la prueba de que no caminaste solo, de que no avanzaste por impulso, de que no fuiste tú quien rompió la parálisis. Fue Él. En ese instante entiendes que el siguiente paso que tanto buscaste no estaba perdido, estaba siendo preparado. Que el futuro que te asustaba no era una amenaza, era una promesa. Que el silencio de Dios no era abandono, era estrategia. Que tu miedo no era señal de derrota, era señal de transición, y que todo lo que viviste te llevó exactamente a este momento en el que tu alma finalmente entiende que no se trató de sentir, sino de confiar. No se trató de ver, sino de obedecer. No se trató de entender, sino de caminar tomado de la mano del Espíritu. Porque cuando Él decide llevarte al destino que temías enfrentar, ninguna voz del pasado puede detenerte, ninguna duda puede frenarte, ninguna sombra puede intimidarte. Lo que Dios decretó sobre tu vida se activa cuando el Espíritu te mueve. Y ese movimiento no depende de tu valentía, depende de su presencia. Y hoy esa presencia te está diciendo, con la misma ternura y autoridad que Jesús usó en cada encuentro transformador: ya no caminas solo, yo te llevo, yo te sostengo, yo te muestro el camino que tú no podías ver. Este es tu día, el día en que el miedo deja de gobernarte, el día en que el Espíritu te toma de la mano, el día en que tu destino empieza a cumplirse.